corrientes de alrededor 100 amperios. La técnica de soldadura, el movimiento del electrodo en el interior del chaflán y la inclinación de 70 grados respecto de la vertical permanecen invariables para toda la gama de diámetros. La corriente de soldadura es constante, mientras varía la tensión con el cambio de la longitud del arco, es decir, en función de la distancia metal de aportación, material base. La malla del cordón evidencia el tipo de soldadura efectuado, en particular el movimiento del electrodo y la solidificación en capas del material de aportación. Es posible también ejecutar la soldadura en vertical descendente para trabajos en posición sobre pequeños espesores con electrodos de escoria fluida y poco voluminosa. Para este experimento utilizamos un electrodo con revestimiento de celulosa con 2,5 milímetros de diámetro y una corriente de soldadura de 80 amperios. El material base está siempre constituido por piezas de plancha FE 410, con un espesor de 5 milímetros. El soldador desplaza el electrodo con velocidad constante, teniéndolo inclinado en aproximadamente 70 grados respecto de la vertical y en el plano bisector del ángulo. El metal derretido carece de sostén en la parte de abajo, por lo que el cordón resulta de pequeñas dimensiones y generalmente de buena estética. Un caso particularmente importante para el empleo de los electrodos celulosos está representado por las soldaduras en círculo de tuberías en obra. Imaginemos este tipo de aplicación con la soldadura cabeza a cabeza de un tubo de FE 410 de 12 milímetros de espesor. El chaflán tiene una abertura de 60 grados, el resalto es de 2 milímetros y la distancia entre los bordes es igual al diámetro del alma del electrodo. El electrodo de celulosa tiene 3,25 milímetros de diámetro. El operador ejecuta la soldadura de abajo hacia arriba. El movimiento AU del electrodo permite fundir los bordes y tener un metal derretido penetrado sin inclusiones ni encoladuras. Para estas soldaduras son entonces necesarios operadores calificados y fuentes de corriente con elevadas características dinámicas, en grado de evitar apagamientos del arco. Completada la fusión del electrodo, es necesario sacar con atención las escorias y efectuar el cincelado del cráter, para estar ciertos de obtener un cordón sin defectos y con la máxima garantía de resistencia y estanqueidad. Para aumentar la productividad, en la soldadura de piezas de acero en plano para el relleno de los chaflanes se emplean electrodos llamados a alto rendimiento. Después de la ejecución de la pasada de fondo con electrodo a rendimiento normal, o sea, alrededor del 90%, iniciamos el relleno del chaflán con un electrodo de 5 milímetros de diámetro de revestimiento básico. La corriente está regulada a 190 amperios. El baño de soldadura es de notable dimensión a causa de la fusión del revestimiento del electrodo que contiene polvos de hierro. La cantidad de metal depositado puede alcanzar valores superiores al 200% del peso del alma. La técnica de soldadura no se diferencia de aquella ya analizada precedentemente para la soldadura en plano. La escoria es muy espesa y más difícil de sacar respecto a los electrodos normales. Completamos las experiencias con otros tipos de electrodos que permiten la soldadura al arco de aceros inoxidables, fundiciones y aluminio.
Para la soldadura en acero inoxidable AISI 304 con 2,5 milímetros de espesor, se debe utilizar como material de aportación un electrodo inoxidable 308 L16 con 2,5 milímetros de diámetro, con bajo contenido de carbono para evitar la posible precipitación de los carburos de cromo que convertirían la aleación en fácilmente oxidable. La corriente de soldadura continua con polaridad inversa es de 55 amperios, el arco corto, estable y sin rociadas. Antes de iniciar la soldadura con un segundo electrodo, se debe quitar la escoria del cráter para evitar inclusiones. La técnica es la misma que se utiliza para la soldadura en ángulo de los aceros al carbono, precedentemente analizada, pero en este caso se debe utilizar una corriente inferior, a igualdad de diámetro de electrodo. Raramente se solda el aluminio con electrodos metálicos protegidos, por cuanto existen procedimientos de soldadura más idóneos. En la soldadura que ahora estamos ejecutando, utilizamos un electrodo con una composición del depósito de 95% de aluminio